¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Ya la gente casi ni quiere hablar. Ya ni se quieren saludar, sino así de lejos. O un pastor se acercó y le iba a dar un abrazo y me dijo: no, el saludo ahora es con el pie nada más. Y en esta mañana, queridos hermanos, en este sábado, hemos venido a este lugar con un propósito: encontrarnos con Cristo Jesús. Y en esta hora, al abrir nuestros corazones, Jesús tocará nuestras mentes para aprender de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Ahí vamos a basar el estudio de esta mañana, que hemos tenido a bien titularle La razón de existir. Tú vas a ver ahí en la pantalla la razón de existir, y tengo la curiosidad por preguntarles a ustedes: ¿cuál es la razón de existir? Cuando escuchas esta pregunta, o viene a tu mente el por qué existo, cuál es el motivo, cuál es la razón por la que vivo, ¿qué es lo que se viene a tu mente? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo existimos? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien tiene la idea? ¿Cuál es la razón de existir? A ver. Existimos, la razón de existir es para adorar a Dios. ¿Alguien más? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Cuál es la razón de existir? Es un problema grave si no podemos identificar esta pregunta, porque entonces, ¿para qué existimos? Alguien dijo, ¿sí? Para dar el testimonio de que existe un Dios en nuestra vida. Muy bien. Estaba yo leyendo ahí algunos comentarios. Si usted pone en Google, tuve la curiosidad de poner cuál es la razón de existir, y habían varios filósofos que hablaban de la razón de existir. Algunos, un filósofo francés dice: no hay una razón de existir, y él dice: la vida es absurda al no haber una razón de existir. Si tú le preguntas, por ahí leí, si tú le preguntas a un religioso cuál es la razón de existir, obviamente el religioso te va a decir: para estar en comunión con Dios, para estar en relación con Dios, para alabar a Dios. Pero si tú le preguntas a un ateo cuál es la razón de existir, ¿qué creen que va a contestar el ateo? Vivir. Y si tiene hijos el ateo, va a decir: verlos crecer. Y esa es su razón de existir. Si tú le preguntas a un fanático cuál es la razón de existir, ellos viven del fanatismo, su mundo en el que se han encerrado. Y me llamó la atención ver un ateo fanático. ¿Cuál es la razón de vivir de un ateo fanático? Es decir, vivir de su mismo fanatismo, es decir, de una ilusión que ellos tienen. Si tú te pones a pensar cuál es la razón de existir de Satanás, ¿cuál creen que sea la razón de existir de Satanás? Claro, alejar a las personas ¿de quién? De Dios. Pero ¿cuál es tu razón de existir? ¿Cuál es tu razón de existir? Vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, y esperamos que en el transcurso de este mensaje podamos identificar bien cuál es la razón por la cual tú y yo existimos. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Mira que dice la palabra del Señor: y respondió San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde él se había, ¿qué cosa? Criado. ¿Quién se había criado en Nazaret?
Bueno, Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó, ¿a qué cosa? A leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Imagínate esta escena. La palabra del Señor dice que Jesús estaba en la sinagoga y él estaba predicando. Él estaba dando su discurso, y los versículos 18 y 19 menciona el discurso que Jesús estaba dando en aquella ocasión. Pero quiero llevarte a esta frase que dice hechos y no, ¿qué cosa? Y no palabras. Es decir, la razón de existir de tuya y mía no está solamente en palabras, sino está en ¿qué cosa? En los hechos. Empecemos a identificar cuál es la razón de existir. Hechos y no palabras. Jesús, al encontrarse predicando en la sinagoga, él comenzó mencionando: se me ha sido enviado y yo voy a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y vamos a sanar a los enfermos y vamos a dar la vista a los ciegos. Mira, pareciera que el discurso de Jesús suenan como unas palabras políticas que muchos de nosotros hemos escuchado, de los cuales ya estamos acostumbrados, que cuando se lanza un candidato, el candidato empieza a decir lo que va a hacer, y entonces muchos de nosotros identificamos esto como puras, ¿qué cosa? Promesas. Y entonces ya estamos acostumbrados y decimos: es lo de siempre, son puras promesas, y al final, ¿qué cosa? No hace nada. Pero Jesús, querida familia, en realidad el discurso que Jesús estaba dando en aquella ocasión era el discurso de un líder espiritual que estaba iniciando su ministerio. Era el principio de una campaña misionera que Jesús estaba realizando en Galilea, que se encontraba al norte de Palestina. Y para dicho evento, para tan gran acto del inicio del ministerio de Jesús, el inicio de su campaña, él había escogido la ciudad en la cual él mismo había crecido, y estamos hablando de Nazaret. Pero la historia nos hace ver, nos hace identificar que en Jesús, más que palabras, encontramos hechos, porque Él sí cumple sus promesas. Y entonces la misión de Cristo, al cumplir sus promesas y a cumplir la misión de Cristo, abrazada por todos sus seguidores, todas las personas que dicen amar a Jesús, y compartirla, eso va a producir, como dice el texto, poner en libertad a los oprimidos. Es decir, la misión de Cristo abrazada por todos nosotros, eso va a permitir que cuando se comparte el mensaje produzca la verdadera libertad en aquel que está oprimido. ¿Por qué? Porque Cristo llena el corazón del hombre, y al estar llenos de Cristo nos impulsa para que podamos atender las necesidades de todos los que nos rodean, es decir, amar a nuestro prójimo. Y ese día, querida familia, cuando Jesús se encontraba allí en la sinagoga en Nazaret, el público al cual fueron dirigidas estas palabras, mira, te va a sorprender, porque el público al cual estaban siendo dirigidas estas palabras estaba más allá
de las personas que se encontraban sentados en la sinagoga. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús se elevaron, tomando una dimensión universal y más allá de las palabras de las personas que estaban sentadas. Estas palabras Jesús se las estaba diciendo a alguien más. Era una declaración de guerra. Y es que apenas habían pasado unos días que Jesús encontraba este lugar, y ustedes saben que antes que Jesús iniciara, Él tuvo una preparación de ¿cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo? 40 días, ¿correcto? Entonces, antes de que Jesús llegara a este lugar, Satanás se le había presentado de forma personal para engañar a Jesús. No se le presentó con la fruta del Edén, sino se le presentó para engañarlo con el pan y las piedras. Mira, vamos a leer ahí mismo en el capítulo 4, pero mira el versículo 1, empezando el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales él tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué cosa? En pan. Mira, y luego frente a frente, después de una conversación con Satanás, dice el versículo 4, Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De Dios, de la boca de Dios. Y después de estar frente a frente y debatir con el enemigo, y el enemigo quería engañarlo, Jesús ahora le da una orden. Versículo 8 le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué cosa? Servirás. Pero ahora en este momento, cuando Jesús se encontraba en la sinagoga, Jesús le habló claramente. Como que si Jesús en este momento Él estuviera diciendo: les digo a ustedes que me escuchan, pero el mensaje es directo para Satanás. Satanás, le dijo, el Espíritu del Señor está, ¿qué cosa? Sobre mí, por cuanto me ungió para dar, ¿qué cosa? Las buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos de libertad, a los ciegos darle vista y darle libertad a los oprimidos, y a predicar en el año favorable ¿de quién? De Cristo Jesús. Es decir, Jesús le estaba declarando la guerra a Satanás. Y mira qué maravilloso, la historia continúa. Porque sabemos que en Jesús encontramos hechos y no, ¿qué cosa? Palabras. Y entonces ahora cumplir la misión que Cristo tenía. Jesús tenía una misión, apenas iniciaba su ministerio, apenas iniciaba su campaña, y entonces cumplir la misión de Cristo es trascendental. ¿Qué es trascendental? Es algo muy significativo, es algo con consecuencias grandes, es decir, consecuencias importantes. Y la misión de Cristo, ¿cuál es? Dice la palabra del Señor, encontramos en Mateo: toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada, no solo en el cielo, sino también ¿dónde? En la tierra. Y ahí viene la misión: por tanto, id y ¿qué cosa? Y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Mira, es algo trascendental, es algo grande. A todas las naciones, bautizar y hacer discípulos, dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mira que la misión de Cristo es algo descomunal. ¿Qué es descomunal? Es algo de gran tamaño. La palabra de Dios tiene que ser predicado ¿en dónde? En todo el mundo. Y al ser algo descomunal,
para los esfuerzos humanos está por encima. La misión de Cristo es algo que está por encima de cualquier conocimiento. Es algo que está por encima de cualquier habilidad. Muchos tienen la oportunidad de ir a otros países, a otros rincones del mundo a predicar. Pero el hecho de ir a un país, eso no cubre toda la misión que tenemos como iglesia. Por eso es algo tan grande, es algo que no puedes cumplirse con alguna profesión o con alguna actitud o con una simple persona, sino que la misión de Cristo se está cumpliendo ahora en nuestros días entre un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y qué cosa, y el mal. Un conflicto cósmico en el cual el ejército del mal se levanta con una ola grande de maldad que nos amenaza. Como dice la palabra del Señor, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿qué cosa? Buscando qué devorar. Y mira, ¿por qué te digo que la misión de Cristo es algo tan grande? Porque ahora en nuestros días vivimos entre un ejército del mal que se ha levantado con una ola de maldad, porque cada vez hay crímenes, ¿qué cosa? Más violentos. Cada vez en nuestros días las telenovelas que salen son cada vez más atrevidas. Los deportes son cada vez más espectaculares, temerarios, más con un grado de dificultad más grande. La música que sale hoy en día cada vez es música más fuerte. Películas que salen hoy en día cada vez más descarada, luces cada vez más brillantes, cada vez más coloridas. Ahora todo el mundo quiere que esté colorido el lugar. Las noticias son cada vez más alarmantes, las comidas cada vez más complicadas, las bebidas cada vez más fuertes, y qué hablar de las drogas y los pecados que hoy en día son más atractivos. Lo único que puede contrarrestar esta ola de maldad es la misión de Cristo. Es Cristo Jesús. ¿Qué día fui? ¿El jueves, miércoles a Costco? Fui el miércoles a Costco, y llegamos ya por la tarde. Y cuando llegamos a la parte final, porque ya no teníamos agua, no había agua. Y mi esposa hace 2 semanas me había dicho: compra papel de baño, ya se va a acabar. Y lo dejé pasar, y ese día no había nada. Y escuché que alguien por ahí mencionó: mañana va a llegar nueva mercancía. Entonces le dije a mi esposa: voy a ir en cuanto abran. A las 7 abría Costco. Dije: voy a ir a las 7 en cuanto abran para comprar. Cuando yo llegué 7:10, era una locura. La gente afuera esperando entrar. La fila desde la entrada hasta la parte final donde estaban las aguas, haciendo fila. Y claro que la gente se empezó a desesperar. Y el que no llevaba carrito, ¿qué creen que hacía? Se metía. Y al ver que uno se metía, de pronto la gente se descontroló, y todo el mundo comenzó a agarrar agua, papel, wipes, y agarraban de todo eso. La gente peleándose ya, las cajas se abrían y las aguas caían porque la gente se estaba peleando y no sabían cómo controlar ese caos. Y empezaron a vocear allá en la bocina de Costco: solo puedes llevar 2 por miembro. 2 por miembro, no más. La gente peleándose, la gente discutiendo, un caos tan triste. El ver que más que una caja de aguas,
Más que una caja de wipes, el mundo hoy en día necesita a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Lo único que puede contrarrestar esa ola de maldad es la misión de Cristo. Cualquier otro esfuerzo va a ser un esfuerzo en vano. Cualquier otro esfuerzo, por muy buena técnica que podamos hacer, apenas va a ser una medicina para cubrir alguno de los síntomas que están ahí en la pantalla. Cualquier otro esfuerzo va a ser apenas algo que podamos solucionar por algún tiempo. Tal vez sacar la televisión de la casa nos va a ayudar a ya no ver telenovelas, pero ¿qué hay con todo lo demás? Vivimos en un mundo, dijo un escritor, lleno de dolor y de pecado. Pero dice el salmista, Dios es nuestro amparo y qué cosa, y vuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solo la misión de Cristo puede llegar al corazón del hombre y llenar de paz, darle la libertad que el mundo hoy en día necesita. Después de esa declaración de guerra que Jesús le hizo a Satanás en aquella mañana, Satanás hizo un despliegue de su poder. Porque después de salir de esa sinagoga, ahora Jesús va a otra sinagoga llamada Capernaum. Y allí en Capernaum, un pobre hombre, en ese lugar tirado en el suelo, que estaba poseído por el demonio. Y ese hombre, quien ilustra muy bien las confusiones que llegan a desquiciar la mente de los seres humanos. Como el día de anoche, se está grabando, hermano Frank. Bueno, lo voy a comentar en otra ocasión. Pero ese hombre ilustra muy bien aquellas personas que han sido desquiciadas por la mente humana, debido a que vivimos en un mundo donde hay una ola tan grande de maldad que perturba al ser humano, y entonces se pueden intentar muchos métodos psiquiátricos. Podemos ir con muchos psicólogos, podemos tener muchas terapias, pero lo único que puede realmente liberar al hombre del poder de Satanás es la presencia de Cristo Jesús. Mira el versículo 35 y déjame mostrarte esta historia. Jesús le reprendió diciendo, ahí mismo en Lucas capítulo 4, versículo 35, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo, ¿qué cosa? Ningún daño. Mira lo que hace la presencia de Cristo. Jesús solo llegó y le dijo, cállate y sal. Y el demonio, ¿qué cosa sucedió? Salió sin hacerle ningún solo daño. Eso hace la presencia de Cristo. Mira el versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y ellos salen? Y su fama, mira el versículo 37, dice, y su fama se difundía por todos los lugares. Querida familia, eso es lo que tú y yo podemos hacer. Sí, la misión de Cristo, cumplir la misión de Cristo es algo grande que tal vez no podemos terminar, pero lo que sí podemos hacer es lo que dice el versículo 37, difundir la fama de Cristo. Porque nosotros, querida familia,
Nosotros no podemos cumplir con la misión de Cristo, pero lo que sí podemos hacer realmente es difundir la fama, lo que Cristo ha hecho en tu vida, la transformación que tú has tenido por el poder de la cruz de Cristo. Lleva a Cristo a aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que están desesperadas y buscan la paz en su interior. Lleva a Cristo a aquellas personas que están desoladas y necesitan una compañía, la compañía de Cristo Jesús. Porque en ese mismo rato, cuando Jesús sale de la sinagoga, viene otro ataque del enemigo. Satanás hace un despliegue de su poder, y cuando Jesús sale, ahora Satanás lanza otro ataque del enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Mira el versículo 38, lo que dice la palabra del Señor. Y entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa ¿de quién? De Simón. ¿Y qué pasaba ahí en la casa de Simón? La suegra de Simón tenía, ¿qué cosa? Una gran fiebre, y le rogaron para que Jesús, ¿qué cosa? Le sanara. Mira, fiebres altas, niños graves, enfermedades incurables, muerte, lágrima. Hay que difundir en este mundo la fama de Cristo, porque eso es lo que necesita la gente allá afuera, no la solución para el coronavirus. Necesitan a Cristo Jesús. Muchos hogares, en muchos trabajos, en muchos hospitales, necesitan escuchar de la fama de Cristo. ¿Y cuál es la razón por la cual tú y yo existimos? Venir cada sábado a este lugar y dejar que la fama de Cristo se encierre en este lugar, o llevarla a aquellos que necesitan de Cristo Jesús. Porque Jesús dijo él mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. No hay preparación universitaria, queridos hermanos, que le dé al hombre la capacidad de dar vida. Escucha bien. No hay preparación universitaria que le dé al hombre la capacidad de dar vida, tampoco de dar salud. Más allá de una receta que tú puedas obtener allá en el médico, más allá de alguna intervención quirúrgica que tú y yo necesitemos, más allá de un tratamiento de una semana o de un mes, tú y yo tenemos que difundir la fama de Cristo, porque esa es la misión de Cristo. Mira lo que dice el versículo 40. Muestra una contundente victoria de Jesús a este gran conflicto. Versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué cosa pasaba? Los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era ¿quién? Cristo. Imagínate, puedes imaginarte en aquella ocasión aquellos demonios que levantaban la mano y decían: oye, por lo menos déjanos decir unas últimas palabras. Y Jesús les decía: nada, silencio, cállense, váyanse de esas personas. Difundir la fama de Cristo, querida familia, eso es lo que necesita la gente hoy en día. Ya estamos cansados de tantas noticias alarmantes que únicamente lo que hacen es volver loca a la gente ahí en los lugares, pensando que el mundo se va a terminar. Las noticias alarmantes lo único que hacen es mostrarnos las hazañas de Satanás,
Pero hoy en día, más que escuchar las hazañas de Satanás, el mundo necesita escuchar de Cristo Jesús. Porque cuando tú te sientas a ver las noticias, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones ni una noticia buena, puras noticias malas, chismes, rumores, pleitos, crímenes, asaltos, robos, desolación. Tú y yo estamos aquí para una razón. Tú y yo tenemos una razón del cual existimos, pero tenemos que tomar el compromiso de que esas noticias malas puedan cambiarse a noticias buenas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Difundiendo la fama de Cristo. No tienes que preparar un sermón, tienes que mostrar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Imagínate ese día en Capernaum. La palabra del Señor dice que todos los enfermos veían y todos sanaban. Él solo ponía sus manos y sanaban, ordenaba a los demonios y se iban. Imagínate ahora las noticias en Capernaum. No hay ningún enfermo hoy en día. Todos han sido sanados por Cristo Jesús. No hay ninguna maldad en este lugar, porque Dios ha corrido a Satanás de este lugar. Por fin vamos a tener unos buenos días. Ojalá Jesús nunca se vaya y que Él pueda vivir para siempre. Imagínate las noticias en aquel lugar. Y esas noticias también pueden ser las noticias hoy en día. Pero tú y yo debemos tener este compromiso de difundir la fama de Cristo. Probablemente has escuchado la historia de un hombre llamado José Damián. José Damián era un sacerdote cristiano, y este sacerdote probablemente lo hayas leído. Si no es una historia real, puedes buscarlo en internet. José Damián era un sacerdote que nació en el año 1840, y después de tener la ordenación de sacerdote, dice la historia, dice la anécdota, la ilustración de él, que después de salir de su ordenación como un sacerdote, había una isla allá en Hawái que estaba llena de leprosos. Probablemente alguien ya haya escuchado esta historia, pero allá en Hawái había una isla llena de leprosos. Y entonces, en aquel entonces, la iglesia, de pronto llegó el rumor de que todos estaban hambrientos allá. Todos vestían harapos, ropas todas rotas, se hallaban abandonados, solos. La sociedad lo había hecho a un lado y tenían que ir a compartir de Jesús a ese lugar, pero nadie se hacía valiente para poder ir a ese lugar. Y entonces José Damián se hizo famoso porque él aceptó el desafío y dijo: yo voy a ir a predicar de Cristo a ese lugar. Y cuando él llegó a ese lugar, allá en una isla de Hawái, dice que al ver esa escena, los rostros de esa gente desfigurados, las manos ensangrentadas, los pies llenos de agujeros, el cuerpo lleno de llagas. Era una escena horrible, si así podríamos decirlo. Pero él había llegado a ese lugar con una misión. Pero cuando se encontró con esa escena, la historia dice que él se fue al extremo de la isla y ahí construyó su choza, su casita. Y entonces él iba una vez por semana allá donde estaban los leprosos, dentro de la misma isla, donde habían construido una pequeña iglesia, y él predicaba, y terminando de predicar se salía y se iba a su choza. Ahí vivía, ahí comía, ahí lavaba, ahí le estaba él solo, viviendo solo en ese lugar. Y cada semana iba, predicaba y se regresaba a su casa. Iba y predicaba y se regresaba a su casa. ¿Cuántos crees que se convirtieron en aquel lugar?
En aquel momento ninguno, porque él se dio cuenta que el predicar no surgía ningún efecto en la gente. Y entonces él ahora toma el compromiso. Destruye su casa allá y construye su casa donde están los leprosos. Y ahora él, más que dejó de predicar, y ahora él empezó a construir casas con los leprosos. Empezó a remendar la ropa de los leprosos. Empezó a convivir con los leprosos. Empezó a ayudar a los leprosos, herida por herida, a sanar. Y la historia cuenta de que años después, José Damián murió. ¿De qué crees que murió? De lepra. Pero dice la historia que antes de su muerte, él tuvo el privilegio de ver que todos los leprosos habían aceptado a Cristo Jesús. Difundir la fama de Cristo allá en tu hogar, allá en tu trabajo, en el hospital, en el tráfico, en la calle, donde quiera que tú te encuentres, tenemos que difundir la fama de Cristo. ¿Qué es la fama de Cristo, pastor? Mira los versículos 42 en adelante. Dice la palabra del Señor que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fueran de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto, ¿qué cosa? He sido enviado. Dice el versículo 43. Esta es la misión de Cristo, porque solo Él es la verdad, solo Él es el camino, y solo Él es la vida. En esta mañana, querida familia, yo quiero hacerte un llamado de manera personal, porque este llamado es un llamado personal e intransferible. ¿Sabes qué es la palabra intransferible? Que eso es para mí. Tú no puedes pagar a otra persona para que cumpla tu misión, porque yo te aseguro algo: cuando Cristo venga, tú no vas a querer que otra persona vaya en tu lugar al cielo. De la misma manera, Dios te hace un llamado personal para ti y para mí, que tú y yo podamos cumplir la misión, que al salir de este lugar podamos salir y compartir cuán grandes cosas Cristo ha hecho en nuestra vida, porque Él es la única verdad que perdura y perdura para siempre. Por eso es nuestra única esperanza. Porque, querido hermano, quiero dejarte con esta frase en la mente, que es una realidad. Compartí yo anoche con los hermanos en este lugar, que estuvimos en un campamento espiritual de pastores, y en la parte final, el último día, tocaron un tópico muy interesante, y el pastor Roger Hernández había compartido dos secciones. Decía verdad versus real, o verdad versus realidad. Y él hace un ejemplo y dice: cuando estamos en la iglesia, es muy común, aun cuando somos dos, pero uno lee la palabra y dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice la palabra del Señor? Yo estoy en medio de ellos. Pero dice el pastor: eso es la verdad, pero lo real
es que en muchas ocasiones Dios no está en medio de ellos. ¿Por qué? Pueden estar 2 o pueden haber 100 en este lugar, pero si dentro de este lugar hay desunión, hay enojo, hay crítica, hay apuntar, hay problemas, hay discusiones, ¿creen que Cristo va a estar en este lugar? No va a estar. Pero lo real, la verdad, es que Él lo ha prometido. Donde hay 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Pero sabemos que real es que no está, porque la iglesia está dividida. Pero dijo el pastor, el desafío es que luchemos para que la verdad pueda hacerse, ¿qué cosa? Realidad de nuestra vida. Porque lamentablemente, querida familia, quien pierde la misión pierde su razón de existir. ¿Por qué existimos tú y yo? Que el Señor en esta mañana, queridos hermanos, pueda ayudarnos para que podamos estar comprometidos no con el pastor, no con la iglesia, sino con Cristo Jesús, y que Él nos ayude a difundir la fama de Cristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.